Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Hoy la predicación, la serie que estamos predicando es acerca de la santidad de Dios. Y hoy hablamos de la santidad de Dios versus el infierno. Así que vamos a tener la palabra en el evangelista Mateo. El evangelista Mateo recoge una cátedra de Jesús y queremos compartir con ustedes en el día de hoy. En el capítulo 16. A la altura del versículo 15, vamos a tener la palabra. Evangelista Mateo, capítulo 16, versículo 15, leemos en el nombre de Jesús. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy amables. Dios, por su naturaleza, por su santidad, porque no hay en Dios pecado, ni en Dios hay maldad, y Él no tolera ninguna de ellas, no tolera la maldad, no tolera el pecado. Entonces Él creó todo lo que existe, incluyendo los lugares y espacios que existen en el mundo físico, lo que existe en el mundo espiritual y aquellas cosas que existen físicamente pero que nosotros no vemos. Porque hay muchas cosas que existen que nosotros no la vemos a simple vista, pero sí todo lo que existe Dios lo creó, incluyendo los ángeles que existen, tanto los que se denominan ángeles caídos como los que están al servicio de Dios. Dios lo creó todo, porque a todos lo hizo con un propósito. Ahora, la gente habla considerablemente acerca del infierno porque de alguna manera la Sagrada Escritura lo establece y genera temores en la gente. Inclusive algunas personas están asistiendo a las congregaciones porque de alguna manera tienen miedo al infierno y no han entendido que a Dios no se le puede servir porque usted tenga miedo a ser castigado, porque esa es una manera que la religión nos han engañado y nos han dicho que asistiendo a la iglesia usted aplaca la ira de Dios, y eso no funciona así. Usted necesita al Señor porque Él es quien lo ha creado a usted, y porque habiendo usted pecado, Él mismo lo redimió. Se ofreció para que usted tenga perdón de pecados. Si usted necesita al Señor porque Él lo ama, y porque sirviéndole a Él usted tiene una vida mejor, pero es una decisión personal suya. Y si usted no viene a Cristo porque usted lo ama, al final no le va a servir a Él, sino que va a estar en la iglesia. Y eso es bueno, que la gente venga a la iglesia. De hecho, los domingos deberían venir, no solamente los que ya han aceptado a Cristo como Salvador, sino la comunidad, asistir a la congregación para escuchar la palabra. Eso es una buena costumbre. Pero el hecho de que yo asista a la congregación no significa que yo estoy comprometido con Cristo, ni que yo haya abierto mi corazón para servir a Cristo. Ahora, la Escritura dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea que asistir a la congregación nos dará la oportunidad de activar la fe por medio de la palabra.
sea que hay futuro. Porque la iglesia, como la escritura, son medios de gracia. Medios creados por Dios para que la gente pueda alcanzar la gracia que ha sido ofrecida por Cristo. Servir a Dios, deberíamos servirle por amor. ¿Cuánto amamos a Dios? De hecho, cuando amamos a alguien, por naturaleza, somos capaces de vivir para esa persona. Y creo que lo expliqué hace unos días. Mientras más amamos a Dios, más fácil es que nosotros salgamos del pecado. Mientras más amamos a la esposa, al esposo, es menos riesgoso estar con otra persona. Porque ese amor es entregarnos. Es más riesgoso cuando tenemos menos amor. Mientras menos amas a Dios, más pecará. Mientras menos ama a tu esposa, tiene más posibilidad de ser infiel. Mientras menos ama a tu esposo, tiene mayor posibilidad de ser infiel. El amor va a guiarnos, nos va a enfocar a puntos claros. Si amáramos a Dios, como enseña, el mismo Señor nos habla de ese amor extraordinario que deberíamos tener por Él, con la mente, con el corazón, con todo nuestro ser. Dios está buscando eso, con todas nuestras emociones, inclusive nos manda a amarlo con pasión. Y aunque la pasión no es duradera, pero es una manifestación del amor que produce fuego. Y nos manda hasta amar a Dios de esa manera. Ahora, Dios también, por su santidad, rechaza el pecado y la condición de la gente en pecado. O sea, la condición de pecado hace que la gente no se acerquen a Dios, ni vivo ni muerto. Porque el que está vivo y está sirviendo a Dios, cuando físicamente muere, no hay ningún problema porque está vivo espiritualmente, tiene una relación con Dios. Ahora, el que está muerto espiritualmente y vive físicamente, cuando muere físicamente no se puede acercar a Dios porque perdió la oportunidad de acercarse mientras estaba vivo físicamente. Perdió la oportunidad, perdió el chance. Ahora, ¿con qué se asocia el infierno? Bueno, el infierno mayormente en las congregaciones se ha enseñado que es un lugar. Hoy vamos a ver lo que Jesús enseña acerca del infierno. Pero se ha enseñado principalmente que es un lugar. Inclusive usted se encuentra en las definiciones como los griegos le llamaban Hades, los hebreos le llamaban Sheol, y es el mismo lugar que se denomina infierno. Y en la Escritura aparecen esos tres conceptos para referirse al infierno. Aparece la palabra infierno como tal, aparece la palabra Hades cuando en el Nuevo Testamento mayormente, que fue escrito en el griego, y en el Antiguo Testamento mayormente aparece Sheol, que es como lo ven los hebreos, y el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Ahora, también le llaman lugar inferior, por debajo le llaman abismo, también le llaman, así denominan al infierno. Inclusive, cuando usted asocia abismo, entonces usted vive cierta dinámica porque la gente ha dicho que el infierno está en el interior de la tierra. Y que si usted cava hacia abajo de la tierra, usted se va a encontrar con el infierno. Eso es lo que la gente ha dicho. Y también dice que los volcanes es cuando el infierno erupta. En esta isla el infierno no erupta. No tenemos volcán. Si fuera así, entonces, de este lado no hay nada. Ahora, también el infierno lo asocia mayormente la gente con el lugar de tormento. Donde van, dice que lo asocian la gente donde habitan los cuerpos espirituales y están en tormento. Cuerpos espirituales, porque usted sabe que el ser humano tiene dos cuerpos, ¿verdad? El físico, la materia, ¿no? Esa materia se desintegran, son vivientes, se desintegran cuando caen, pero hay otro cuerpo que no es este, que no está sujeto a leyes físicas, sino que está sujeto a leyes espirituales y se llama cuerpo espiritual.
Ese cuerpo espiritual, usted sabe que está compuesto por el espíritu, por el corazón, que conecta el espíritu con el alma, ¿verdad? El alma, que tiene que ver con las emociones, intelecto, y el corazón ahí tiene que ver con la conciencia, el área que se educa, que se forma, que se desarrolla, que está consciente. Todo eso pertenece al cuerpo espiritual. Está la mente y está el cerebro que conecta el cuerpo espiritual con el cuerpo físico. Aleluya. De manera que usted tiene dos cuerpos y por eso usted habla con usted mismo, con usted misma, porque usted tiene un cuerpo que no se ve, que no está sujeto a materia y que realmente es usted. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo material cae, a esa caída se le llama muerte, lo que hace el cuerpo espiritual es que se va. Y cuando ya usted no esté en usted, no hay movimientos. Entonces usted no es lo que se ve de usted. Aunque cuando se enamoraron de usted y cuando usted sale a la calle le tiran piropo, le están tirando piropo, al segundo usted que no está en usted. Y cuando usted se mira en el espejo para saber si todavía usted está ahí, en el espejo usted no se ve. Porque usted está ahí, pero no se proyecta en el espejo. Sino que lo que se proyecta, la imagen que se proyecta es la del cuerpo físico. Pero parece que si todavía mira el espejo y se ve, parece que todavía está ahí, pero usted no se está viendo. Estoy aquí, pero no me veo. ¿Por qué? Porque el cuerpo espiritual es el que le da vida a ese cuerpo de materia. Y de la misma manera que si se puede higienizar ese cuerpo físico, hay que higienizar el cuerpo espiritual. Y el Señor dejó una serie de métodos para nosotros acercarnos a Él y hacer higiene del cuerpo espiritual. ¿Qué contamina el cuerpo físico? Lo que sea, usted se queda hasta en aire y dura un par de días ahí, no sale, ni tiene ninguna actividad de higiene y a poco tiempo ya usted sabe lo que pasa con usted. Espiritualmente ocurre que si usted no se higieniza, si usted no le pide perdón al Señor por sus pecados se van acumulando porque usted sabe que aunque usted no haga nada malo, usted piensa cosas pecaminosas y eso es pecado, porque con el cuerpo espiritual también se peca. Los pensamientos no son físicos, pertenecen al cuerpo espiritual y cuando usted está pensando en algo que es pecaminoso, usted se contamina espiritualmente. Usted necesita higienizarse aunque usted no haya pecado. Por eso Cristo cuando nos enseñó a orar, Él nos da una oración modelo que los religiosos la utilizan para rezar, pero fue una oración para que nosotros nos guiemos, es como una guía. Y uno de los puntos que nos enseña es que pidamos perdón por nuestros pecados. Ahora usted está seguro que usted no ha pecado, usted sabe que no ha pecado, pero usted sí sabe que ha pensado. Porque el pecado se manifiesta a través de los pensamientos, de las palabras y de la conducta. Si lo pensó, si lo dijo, aunque no lo haga, delante de Dios, usted está en falta. Y esa falta en la Escritura le llaman pecado. Entonces, como la santidad de Dios no tolera el pecado ni ninguna acción del pecado, lo que hace entonces es que nos aleja. Por eso es que la Escritura está hablando de barrera, de abismo que se ha creado entre uno y otro. Entonces Dios creó el universo y cuando creó el universo también creó unos espacios que se llaman abismos. Y lo hizo, Él sabía, porque Dios conoce todo y sabía muy bien que en algún momento algún ser creado iba a estropear la santidad, y al estropear la santidad y no poder estar donde Él está, debía haber algún lugar para que esa persona se esté. Y para eso Él creó los abismos, que está relacionado con lugares de tormento. Según Cristo y la Escritura, el infierno es un sistema de gobierno que esclaviza a los seres humanos espiritualmente. O sea, es un sistema de gobierno que esclaviza espiritualmente a los seres humanos. Aleluya. No es solo un lugar o un espacio. Es un sistema de gobierno. Que su manera de operar es esclavizar a los seres humanos en términos espirituales. O sea, alguien puede estar libre físicamente. Y por eso es que cuando Isaías habla de Cristo,
Él habla de que vino para ofrecer libertad a los cautivos. Cautivos. El que está preso espiritualmente, Cristo vino a ofrecerle libertad. Un discurso dirigido al pueblo de Israel, que era un pueblo que servía a Dios. Y de pronto Cristo, el profeta Isaías, refiriéndose a Cristo, 500 años antes de que Él venga, Él dice sobre Cristo que va a traer libertad a los cautivos. Y lo que estamos aquí en el día de hoy, si somos sinceros, nos damos cuenta que cuando Cristo nos encontró, estábamos cautivos. Y eso es conciencia. Saber que nosotros estábamos en una condición de cautiverio. ¿Qué significa eso? Número uno, que estábamos muertos espiritualmente, que estábamos lejos de Dios. Y número dos, que estábamos al servicio del infierno, porque nos tenía cautivo. Bendito es el nombre del Señor. El infierno es el área donde Satanás tiene el trono y desde ahí ejerce dominio. Tiene un trono y ejerce dominio. Si tiene un trono, entonces un gobierno, ¿verdad?, pero monárquico, y desde ahí él ejerce dominio. Desde el infierno él opera para ejercer dominio. Entonces el infierno, según la Escritura, es un sistema de gobierno y también aparece como un lugar donde está el trono de Satanás. Y desde ahí él gobierna ejerciendo dominio. ¿Sobre quién? Sobre seres humanos y sobre espíritus. Porque Satanás también gobierna a los ángeles que no guardaron su dignidad, a los ángeles que se rebelaron contra Dios. Él lo gobierna desde el infierno y ejerce sobre ellos dominio. Porque ya cayeron de la gracia de Dios y de la presencia de Dios por causa del pecado. Y hay que verlo de esta manera. La santidad de Dios, como no tolera el pecado, no tolera la maldad, todo el que está involucrado en pecado y en maldad se aleja de Dios. No puede estar bajo el gobierno de Dios, entonces entra en otro gobierno. Y ese gobierno es el gobierno de Satanás, que lo ejerce desde el infierno sobre la gente. Es un engranaje espiritual en la que existen principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Como es un régimen, es un gobierno, tiene una estructura jerárquica, y entonces hay principados, hay potestades, gobernadores y huestes espirituales. ¿Por qué existe esa jerarquía? Bueno, porque cuando Satanás se rebela contra el Todopoderoso y él cae de la gracia y estropea la santidad y la relación con Dios, él había conquistado ángeles que tenían jerarquía. Y entonces esa jerarquía que ellos tenían, siguieron con esa misma jerarquía, pero ya no al servicio de Dios, sino al servicio de Satanás. Ahora, Satanás lo somete a ellos porque ya todos cayeron. Él lo engañó, lo envolvió y ahora él los somete y tienen que hacer las cosas como él dice, pero hay autoridad, hay jerarquía. Y es similar a un ejército, donde hay jefe de Estado Mayor, y luego van diferentes posiciones hasta lo que mandan, hasta cabo, sargento, que mandan. Bien, entonces en Efesios describe Efesios 10, describe cuál es el orden. Efesios 6:10, gracias. Ahora, mi lectura de hoy con relación al tema va primero en Isaías. Isaías capítulo 14, versículo 11, para poder ir con la escritura, como es una predicación única, ir con la escritura para establecer, a ver si puedo avanzar hoy
y al menos leerle algunos textos y explicarle otros. Isaías capítulo 14, 11, el texto dice: descendió al Seol tu soberbia, el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama, gusanos te cubrirán. Y entonces en admiración: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Cuando lean la estrella del norte, tendrán relación y entenderán a qué se refiere. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso dice Satanás cuando se revela. Seré semejante al Altísimo. O sea, él quiso establecer un trono. La gente anda diciendo que le iba a dar un golpe de estado a Dios. Él sabe que no puede dar golpe de estado a Dios. Eso está claro. Y él sabe que tenía que adorar a Jesús porque Jesús se introdujo como el Hijo al mundo y refiriéndose a la alta creación. Y él sabía que tenía que someterse, pero él rehusó adorar a Jesús. Y entonces decidió que lo adoren a él los mismos ángeles que Dios había creado. Y entonces aquí él se subleva y hace todo un engranaje. Quiere ir al norte. ¿Ah? Norte. Quiere establecer su trono para ser adorado, para ejercer similar al Altísimo. Y usted sabe, esa es la razón por la que el reino de las tinieblas y las religiones imitan a Cristo. Porque no son originales, solo imitan. Por eso la gente tiene confusión y la gente se pregunta: ¿dónde está la iglesia verdadera? Porque andan buscando la iglesia verdadera y se le olvidó que el verdadero es Cristo. Y quien salva es Cristo. Porque la religión justamente ha creado eso, confusión para que la gente no sepa dónde está la verdad. Porque vive de imitación. Entonces aquí en la narración sigue diciendo: a lo largo del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lo que quería era ser semejante al Dios Todopoderoso, al Creador. Mas tú derribado eres hasta el Sheol. Como es Isaías que escribe, aparece el concepto de infierno, pero en hebreo. Entonces dice Sheol. Aquí está diciendo claramente: mas tú derribado eres hasta el Sheol. Fue derribado, en vez de establecerse en el norte y tener un trono similar al del Altísimo, él fue interceptado. Inclusive el texto está diciendo que lo que lo llevó a esa rebelión fue la soberbia. Por eso es que la Escritura dice que antes de la caída viene la soberbia. Cuando uno se hace independiente de Dios, se siente autosuficiente, no necesita a Dios, entonces está soberbio. Lo que sigue es la caída. Y se refiere justamente a esto. Primero Satanás se llenó de soberbia y luego cae. Derribado eres hasta el Seol. En vez de establecerse, ¿dónde que dice la Escritura que está el trono de él? En el Seol, en lo que se llama el infierno. A los lados del abismo. Lea y entienda. No dice que está en el corazón de la tierra, sino a los lados del abismo. Las fosas profundas que Dios creó cuando creó el universo y las reservó para aquellos que tropearan la santidad. Eso es lo que establece el texto. A los lados, en vez de ser a los lados del norte, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean y contemplarán diciendo: ¿este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel? Lea y entienda. Dice que no le abre
la cárcel a sus prisioneros. Porque desde su trono, desde el abismo, desde el infierno donde gobierna, tiene cárceles y no le abre la cárcel a sus prisioneros. ¿Quiénes están presos? Eso sería otro tema y otra predicación. Pero le tiro una cacarita. La Escritura dice que hay unos ángeles que están presos y que serán liberados. Y no es Satanás que lo va a liberar, sino Dios autorizará que se liberen para la gran tribulación. Ese es uno. Pero también están presos las personas que sirviendo al infierno han muerto físicamente. Él lo tiene preso y no le abre la cárcel. Y van a salir de ahí para ir a juicio. Pero el juicio es una de las predicaciones que está dentro de la santidad de Dios, así que no me voy a meter hasta allá. Entonces, Efesios 6:10, el apóstol Pablo describe en términos jerárquicos cómo está organizado las tinieblas, el concepto tinieblas, y creo que aquí es bueno que observemos que en la Escritura siempre se asoció el concepto tinieblas con Satanás, con el infierno, pero que a veces nosotros lo mal utilizamos, porque la tiniebla tiene relación con el concepto negrura, y por eso no se debe utilizar el concepto negro, es como un insulto, igual que aguas negras, nubes negras, son insultos porque se están refiriendo a un grupo de personas, y hasta en su momento era una clase, pero es un grupo de personas que por el color de la piel se decía que no heredaban el reino de Dios, porque Dios no acepta la negrura, pero no se está refiriendo a la piel del ser humano, sino al concepto tinieblas. Por eso usted no debe utilizar el concepto aguas negras ni nubes negras, porque son insultos. Las tinieblas también se asocian con el infierno. Entonces hay un engranaje, cómo funciona el mundo espiritual, en este caso el infierno, que esa jerarquía es establecida aquí en Efesios. Tampoco hoy voy a explicar esa jerarquía porque la predicación de hoy no es analizando el infierno per se ni el reino de las tinieblas, sino más bien trayendo una exposición acerca de la santidad de Dios versus el infierno. Entonces en el 6:10 está diciendo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ojo con eso, porque alguna gente han perdido el norte y creen que nuestra lucha es con seres humanos. No es con seres humanos, no es con el hermanito, ni con la hermanita, ni es con el jefe, ni con el compañero de trabajo, ni es con el supervisor que lo pusieron por encima de mí, siendo yo el que lo voy a instruir y quien hacía la función. Ese no es mi enemigo. Yo debería renunciar de la empresa o someterme. Eso lo hacen tanto en el Estado como en la empresa privada. Pero yo no lo puedo tener de enemigo. Ese no es mi enemigo. Porque tu lucha no es contra carne y sangre, sino contra ¿quién? Contra principados. Aquí está señalando la jerarquía que existe en las tinieblas o en el gobierno del infierno. Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Tu lucha es contra gobernadores, contra principados que operan en las tinieblas, que operan desde las tinieblas. Y también dice contra huestes espirituales de maldad. Entonces aquí están establecidos la jerarquía, lo que son los príncipes, que están establecidos normal en un reino, en un gobierno, y también están los
dice gobernadores, antes los gobernadores, después los principados están las potestades, los que tienen poderes, autoridad, y luego están los que gobiernan ciudades. Eso tenemos que sentarnos para analizarlo, para que puedan entenderlo, porque muchas veces estamos orando y estamos reprendiendo principados, sin embargo posiblemente sea un gobernador o posiblemente sea una hueste, porque los que atacan a los seres humanos y los poseen son huestes. Ya las otras dignidades están para dirigir y gobernar. Por ejemplo, en República Dominicana hay un principado y ustedes saben que opera desde Higüey. Y que los gobernantes dominicanos, aún algunos que dicen tener fe en Cristo, han ido a pactar allá. O sea, un principado en la República Dominicana, a quien la República Dominicana adora, sirve y se rinde. Desde las autoridades hasta todo el pueblo. Un principado en que la gente le dedica a sus hijos. Y entonces, ese es un príncipe de las tinieblas que gobierna República Dominicana en términos espiritual, que la iglesia no entiende, que no conoce, que no ve. Y no es lo mismo ese que dirige el país y que trabaja desde el palacio, desde los palacios y desde autoridades, no es lo mismo que lo que gobiernan en las provincias. Porque hay jerarquía que son dedicados, ni son los mismos los que se dedican a dirigir áreas como el área sexual, ¿verdad? Que está la prostitución, que está la pornografía, que está la homosexualidad, y todas esas áreas hay líderes espirituales que gobiernan, que dirigen y pervierten, y que en esta zona durante años ha operado una jerarquía espiritual en la zona oriental que tiene que ver con el trastorno de la sexualidad. Y eso debe saberlo. Entonces, hay dentro de esas expresiones, esas autoridades espirituales, hay diferentes funciones. Están los que dirigen los vicios también, toda clase de vicio, que van desde el vicio, qué sé yo, de pornografía, internet ahora como vicio nuevo, de juego, toda clase de juego de azar. Y así sucesivamente. Vamos a verlo en el futuro. Entonces, se encarga el infierno de todo ese engranaje espiritual. Lo dirige, tiene un príncipe que se encarga de esa dirección. Indistintamente, la Escritura se refiere a veces como hijo del infierno o a veces como hijo de Satanás. Y es bueno que lo entiendan porque se puede estar refiriendo hijo del régimen, es una manera de dar vida a seres inanimados, como habla de hijo del infierno, como si el infierno tuviera hijos, y en el caso de Satanás no puede dar a luz hijo humano, no puede embarazar a una mujer, excepto la mamá del anticristo, porque el anticristo será su hijo. Él tiene autoridad solo para engendrar a una persona que se va a hacer pasar por Cristo. Aparece en Apocalipsis 13, solamente él está autorizado para eso, pero no puede engendrar, aunque hay personas que han tenido de alguna manera visita de espíritu o de demonio y han tenido intimidad con eso, no puede embarazarla, porque solamente embarazará a una mujer y será la mamá del anticristo. Será su hijo que lo representará en la tierra. Eso está en Apocalipsis 13, lo pueden leer ahí y más adelante también nos vemos en ese sentido. Entonces, en el evangelista Juan trae una expresión donde Cristo aquí está haciéndole un llamado al pueblo de Israel, lo está mandando como a identificar. Dice en el 8:42, ustedes saben que el Evangelio según San Juan del capítulo 8 es muy conocido por nosotros, por aquello de lo que establece en los símbolos patrios. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ustedes conocen bien ese capítulo, estamos en el 42 y dice, Jesús entonces dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ojo con eso, reflexionen en esta palabra, ciertamente me amaríais. Ojo, Cristo está diciendo, si su Padre es Dios,
ustedes me amarían, le dice. Porque si el Padre de Cristo es Dios y el papá mío es Dios, yo no rechazo a Cristo, porque somos ¿qué? Hermanos, y los hermanos no deberíamos rechazarnos. Claro que sí, que la gente rechaza a los hermanos, porque no son hermanos ni primos. Lo que se están criando juntos. Pero si son hermanos de verdad, no se rechazan. Aleluya. Ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido, le dice, y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Se le pregunta, ¿son hijos de Dios y no entienden mi lenguaje? ¿No entienden mi nivel de lengua? ¿No pueden comunicarse conmigo? ¿Y son hijos de Dios y yo también vengo de Dios? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? ¿Por qué no escuchan mi palabra? ¿Por qué no prestan atención? ¿Por qué no hacen lo que le digo? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces aquí Cristo está señalando que las personas que están al servicio del pecado están muertos espiritualmente y están al servicio del infierno, y entonces él le llama, ¿son hijos de quién? Del diablo. No se ponga usted en la calle a decirle a la gente que son hijos del diablo, porque si usted le dice eso, usted al final no lo va a convencer para Cristo, él le va a decir, más eres tú que yo. No, porque ese es un concepto que usted debe entenderlo, digerirlo, porque ya Dios lo sacó a usted de esa situación. Ahora usted tiene otro padre. ¿Quién es su padre? Si nuestro Padre es Dios, entonces amamos a Jesús y lo aceptamos. Eso es lo que dice la Escritura. Así que no le vaya a insultar a la gente, porque los apologistas plantean que para convencer a alguien que cree diferente a nosotros, lo primero que tenemos que hacer es aceptarlo. Y eso es lo que se llama el concepto de tolerancia religiosa. Usted tiene que aceptar a la gente tal como son. Segundo, para usted convencerlo, dicen los apologistas que usted tiene que hablar con ellos lo que tienen en común. Busque a quién tienen en común en cuanto a la fe y lo convencerá. Y Satanás no es un punto común de usted con nadie, porque usted no le sirve a él. Así que no tiene que mandar a nadie para allá, sino buscar cuál es el punto en común. Posiblemente creen en Cristo. Aleluya. Y otros creen en Jehová. Entonces, pues tenemos algo en común. Jehová. El nombre de Dios. Y por ahí debemos comenzar. Nunca insultar a la gente. Ahora Cristo se dirige a ellos y le está diciendo, ustedes tienen un engendro. Y ese engendro no es de mi Padre, no es de Dios. Oiga, ¿quién le dice eso? A los judíos. Los que se adueñaron del nombre de Dios, secuestraron el nombre de Dios, como mucha gente en las iglesias hoy creen que Dios solamente de ellos. Quieren secuestrar a Dios y dicen que solamente Dios lo bendice a ellos. Y a ellos le está diciendo Cristo, ustedes no son hijos de Dios, porque su conducta no es apropiada. Su conducta se parece más a Satanás que la de Dios. Eso es lo que le está diciendo. Y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, le dice. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Le dice, ustedes, le dice Jesús a los judíos, se parecen mucho. Por eso son hijos de él. Porque son mentirosos. Y cuidado aquí, porque la Biblia dice que sea Dios veraz y todo hombre. Sin embargo, el arrepentimiento como salida a la condición. O sea que ninguno puede cantar victoria con relación a la mentira, porque lo natural del ser humano es la mentira. Lo único que podemos salir de esa condición por medio de Cristo. Aleluya. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Le dice. ¿Hay algún pecado en mí para que ustedes me menosprecien? Le dice Jesús. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no soy de Dios. Y le da una reflexión interesante, diciéndole,
el que es de Dios se sienta a escuchar la palabra de Dios y la palabra de Dios no le molesta. Ojo con eso. Cuando aparezca alguien que la palabra de Dios le molesta y que rechaza a Cristo, entonces está identificado. Entonces el evangelista Mateo recoge también una cátedra en el 23:30 y él dice, y decir, si hubiésemos vivido en los días de vuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Entonces, el pueblo de Israel decía que si ellos hubieran vivido en los tiempos que vivieron sus padres, no habrían matado a los profetas. Y entonces Cristo le dice, ustedes dicen eso, ahora oiga lo que le añade Cristo. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Le dice, ustedes tienen el mismo comportamiento de sus padres, que se rebelaron a la persona que Dios mandó para darle la palabra. Tienen el mismo comportamiento, le dice. Vosotros también llenad la medida de vuestro padre. Serpientes, le dice, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? O sea, aquí el infierno aparece como el lugar de condenación. O sea, que sí, como lugar, aparece como lugar de condenación. Y en el 23:15 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Eso es para conseguir un convertido, sería hoy. Un prosélito era cuando un gentil se convertía al judaísmo. Hoy sería para ganar a una persona. Y una vez hecho, y hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Aquí está utilizando esa figura de nuevo. Hijos del infierno. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque asocia el concepto de Satanás con el infierno. Gobierna desde el infierno, que es un lugar, pero también es un método, una forma de gobierno espiritual. Y entonces le dice, sois hijos. Y entonces usted se pregunta, ¿por qué la gente cuando muere va al infierno? Sencillo. Porque su condición es ir donde está su padre, o donde está el lugar de su destino, el que ha elegido en vida. Y ahí viene la discusión. La gente dice, ¿cómo que un Dios tan bueno va a llevar a la gente al infierno? Oiga, escuche, lea, entienda. Dios no quiere llevarte al infierno, por eso mandó a Cristo. Eres tú que elegiste vivir bajo la dirección del infierno y entonces cuando mueres físicamente va al lugar que te corresponde, pero no es Dios que te está mandando. Sino que hay una forma de castigo que tiene Dios y para eso creó los abismos, para castigar al pecador. Pero no es que Dios te anda persiguiendo para llevarte al infierno, no. Y que si no te conviertes en el día de hoy, cuando salga ahí tú no sabes lo que te va a pasar y va a aparecer en el infierno. Porque si te conviertes porque le tienes miedo al infierno no tiene sentido. Que escuche la palabra, que aprendas a amar a aquel que te amó a ti primero. Y que dio su vida por ti, le abre el corazón y le diga, yo te amo porque tú me has amado. Y porque tú me aceptas tal como yo soy, no porque tenga miedo al castigo. Porque así no funciona. Y entonces, el texto clave de hoy, que está lo recoge el evangelista Mateo, capítulo 16. Hay una conversación interesante que aparece aquí, que recoge Mateo, y en esa conversación íntima de Cristo con sus discípulos, Él le da una enseñanza interesante. Les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Ya saben que la conversación anterior, los versos anteriores, están hablando de una conversación que Jesús tiene con sus discípulos, porque la gente pensaba que Jesús era Juan el Bautista, y pensaban también que Juan el Bautista era Cristo. Una dinámica que se cruzaban los cables. A Juan le intentaron decir que era Cristo, y él dijo, no, yo no soy. Él viene detrás de mí, yo solo preparo su camino. Es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Yo no soy digno de bajarme a amarrar la correa de su calzado. Eso dice de Jesús. Ahora, cuando algunos decían que era Juan el Bautista, era diciendo, Juan parece que resucitó. Recuerden que
él tuvo una confrontación y le cortaron la cabeza. Y entonces algunos decían, pero será Juan que resucitó. Y entonces en esa conversación, entonces Jesús le pregunta a los discípulos, eso es lo que dice la gente, pero ¿qué dicen ustedes? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice. Tú eres el Mesías, Cristo, tú eres el Salvador de la humanidad y tú vienes desde el vientre de nuestro Padre y de tu Padre Dios. Tú no eres Juan el Bautista. Tú no eres cualquier persona. Y esa pregunta sería interesante para consumo personal. La gente dice muchas cosas de Cristo, pero ¿qué dices tú? ¿Cuál es tu experiencia a través de la palabra revelada en la Biblia y tu experiencia con Dios? ¿Qué dices tú que es Jesús para ti? ¿Quién dices tú que es? ¿Quién es Jesús? Entonces Pedro estaba claro y espontáneamente, efusivamente responde, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Le dice, tú has recibido una palabra de ciencia, le dice. Tú has recibido una revelación, que es la palabra que reciben los profetas. Los profetas contemporáneos lo que hace es que reciben palabra de ciencia. Por eso, algunos, como no saben manejar la palabra de ciencia, el Espíritu le está diciendo que hay alguien que tiene una condición de salud, pero el Espíritu no le está diciendo que va a sanar a esa gente. El profeta que recibe la palabra de ciencia, pero que no sabe, que no está entendiendo, le dice a la persona, tú padeces tal enfermedad, la gente de una vez comienza a llorar. Tú estás sano. No siempre es así. Dios te puede sanar, pero no siempre lo está sanando, porque no siempre le está diciendo al profeta, añadiéndole después de la palabra de ciencia, dile que yo le estoy sanando. Muchas veces no le está diciendo eso. Por eso hay una persona que tiene alguna condición de salud y cuando el predicador viene y le da la palabra de ciencia y también le dice que Dios lo sanó, yo te recomiendo que vaya al médico para que el médico te dé de alta. Porque yo no puedo darle alta. Y si Dios te sanó de verdad, cuando tú te haces los estudios allá. Entonces por eso hay personas que tienen cierta condición de salud y que de alguna manera dependen de medicamentos, y cuando el profeta recibe la palabra de ciencia de que tiene esa condición y él le dice que está sano, dejaron los medicamentos y después tuvieron que amarrarlo para llevarlo al médico. Y que no lo sanó Dios, mintió el predicador. Lo que pasa es que él recibió la palabra de ciencia. Pedro recibió esa palabra de ciencia, una revelación que dice acerca de una situación determinada en un momento. Y Jesús le está reconociendo que Pedro no es un adivino y que Pedro no está tirando aventuras, sino que Pedro recibió una revelación de parte de Dios. Y Dios a sus hijos le revela y le habla. A todos sus hijos sin distinción. Todo el que quiere escuchar la voz de Dios. Inclusive la Biblia dice que le ha hablado a inconversos. Busque la Biblia. Busque la Biblia. Y búsquese inconverso que sin arrepentirse se pusieron a pedirle a Dios que les revele cosas y se las reveló. Búsquese a Nabucodonosor y dígame si Nabucodonosor era creyente. No servía a Dios. ¿Y qué pasó con él? Él quería saber sobre los tiempos y Dios le reveló. Usted se va a Egipto y se encuentra con que la revelación que José interpreta, la revelación no se la dieron a José, sino al faraón. O sea que Dios, como quiere, opera y revela. Así que si algún inconverso pide una revelación, Dios se la da. Y mucha gente en la congregación de Dios no le habla porque no buscan su rostro. No buscan a Dios. No quieren que Dios le hable. Pero el que quiere, Dios le va a hablar. Y le va a hablar por códigos, porque hay códigos que Dios establece entre una persona particular y él para hablarle. Códigos particulares. Y hay manera universal. Esos códigos particulares, posiblemente Dios le esté dando un mensaje en código que solamente esa persona lo va a entender. Y cuando él lo entiende, entonces sabe, Dios me está hablando. Luego hablamos de eso, de la revelación en código. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces algunos interpretaron
que el Señor estaba diciendo que él era Pedro y que sobre Pedro iba a edificar la iglesia. Y él dice, tú eres Pedro, tú eres una piedra pequeña y sobre esta roca, refiriéndose a él, a Cristo, edificaré mi iglesia. Y Cristo habla de que él es la roca, lo ha dicho varias veces. No es lo mismo una piedra o una roca pequeña que Cristo como roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ojo con eso, mire la palabra clave aquí. Vaya conmigo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, las puertas del Hades, y si usted lo busca, es el concepto griego para referirse al infierno. Está diciendo, las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Ojo con eso. Lo que pasa es que la iglesia ya ha salido del infierno. Porque si somos pueblo de Dios, ya salimos del infierno. Por eso los hijos de Dios no van al infierno. Porque para ser hijo de Dios hay que salir del infierno. ¿Alguien está aquí hoy? Porque hay gente en las iglesias que tienen miedo. ¡Ay, si yo voy al infierno! La Escritura está diciendo que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Si tú eres iglesia de Cristo, si tú has aceptado su señorío, tú no puedes ir al infierno porque tú no tienes nada que ver con el infierno. Porque no prevalece, significa que no vence. El sistema de gobierno que se hace desde el infierno no vence la iglesia. Y entonces usted se va a preguntar, ¿y por qué algunas personas están cayendo en pecado estando en las iglesias? Bueno, porque Dios aprobó un método que es el método de la tentación, donde los seres humanos son tentados por el enemigo para que entre a sus redes. Y si usted entró, pero no prevalece contra usted. ¿Por qué? Porque ahora usted tiene otro Señor. Y el que sabe leer y sabe dónde dice peligro, entiende que la Escritura dice que nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios. No hay manera de que yo le pueda tener miedo al infierno porque del infierno salí yo. Y no me pudo matar cuando le servía. Y ahora que estoy sirviendo a Dios, no debo tener miedo. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. De manera que Pedro, refiriéndose al infierno, dice lo siguiente. Antes, vamos a ver con relación al comentario que hice, está en Lucas 12:4. Me quedan unos minutos y le voy a compartir algunos textos. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. Lo recoge el evangelista Lucas en el 12:24. No temáis a los que matan el cuerpo. Después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién deben temer. Teman aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Os digo a este, temed. Le dice el Señor, teman a Dios, que es poderoso, y no le teman a nadie más. Porque Él tiene poder, y ojo con eso, lea y entienda, tiene poder para después de la muerte echarlo en el infierno, dice el texto. Entonces Pedro en su segunda carta, en el 2:1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, quienes introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad está blasfemado. Está diciendo que hay gente que por su falsa profecía, por su falso engaño, por su falsa predicación, van a impedir que la gente conozca a Dios y que van a blasfemar el nombre de Dios. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Y señala que van a hacer mercadería de la iglesia. Y cuando habla de mercado es cuando hay una venta de un producto donde hay compradores y vendedores. Entonces se está diciendo, van a convertir la iglesia en un mercado, dice, refiriéndose a los falsos. Porque su interés será el dinero y negociarán con la gente la palabra
que no es negociable. Y le venderán a la gente cosas que no se debe vender, que son gratis, que son un regalo. Y la gente no la quiere porque cree que se la van a cobrar. ¿Y tú crees que no te van a cobrar? Tú porque no sabes, son gratis y se la están cobrando. Entonces dice que hacen ¿qué? Mercadería. Y habla de esos falsos profetas. Ahora, ¿qué pasa con esa gente según la Biblia? Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda. Y aquí aplica la santidad de Dios. Como estropearon la santidad de Dios, blasfemaron el nombre de Dios, fueron falsos en la enseñanza y engañaron a la gente con mercadería, entonces no pueden estar donde está Dios. Ojo con eso. La condenación no se tarda. Y su perdición no se duerme. Ojo con eso. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, dice, no perdonó a los ángeles que pecaron. Lo conocen ya, ¿verdad? Satanás y los ángeles caídos. No lo perdonó, dice el texto. Sino que los arrojó. ¿Dónde los arrojó? Al infierno. Y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. Y aquí se refiere a unos ángeles que le mencioné ahorita que están presos y que están en prisiones de oscuridad, porque eso es el infierno, en el concepto del lugar. Una prisión donde hay oscuridad. Permítame 30 segundos más para cerrar en el día de hoy esta predicación. Las religiones ofrecen librar a los muertos del infierno. Las religiones ofrecen eso. Por eso, si se le paga, ellos pueden sacar a la gente del infierno. Eso le ofrecen a la gente. Lo engañan porque para salir del infierno sale usted y sale aquí y ahora. O sea, no sale después que muere físicamente, sino que sale en vida. Porque usted decide salir porque ese gobierno está sobre usted. Y usted nació en ese régimen, usted puede salir. Pero después que usted muera, no importa lo que su familia pague, van a engañar a su familia, pero no podrán sacarlo. Otros ofrecen seguridad a los pecadores mediante el sueño del alma. Algunas religiones le están diciendo, tranquilo, tú sigue en pecado, que cuando tú mueras, tu alma entra en un sueño. Le hablan el sueño del alma. Lo están engañando. Hay que arrepentirse aquí y ahora. Mientras estamos vivos tenemos que hacer un compromiso con Dios, porque eso del sueño del alma es un engaño. Están diciendo que no hay ningún lugar donde se atormente al pecador después de esta vida, sino que van a dormirse. Entonces le están diciendo al pecador que no necesita arrepentirse. Eso es una estrategia de la religión para tener a la gente cautivo. Cristo Jesús ofrece salvación aquí y ahora como única manera de salir del infierno. Del infierno no se sale cuando físicamente morimos. Del infierno se sale ahora porque es un régimen, es una manera de gobierno, es una estructura que se le sirve mediante el pecado y la muerte espiritual. Y solo renunciando al pecado y viniendo a Cristo, entonces podemos hacerlo. La salvación no se recibe por tener miedo al infierno, no por eso, sino por recibir a Cristo como nuestro Salvador y aceptar su señorío. Ningún hijo de Dios va al infierno, porque para ser hijo de Dios hay que renunciar al infierno. Usted no puede tener dos padres. Usted no puede tener a Dios como padre y a Satanás como padre, no. Usted renuncia a uno y viene al otro, o rechaza el otro. Ningún hijo de Dios, ninguna persona salva debería tenerle miedo al infierno. Tenemos seguridad. Y eso es lo que Cristo está diciendo. Las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. No vencen la iglesia. No la desestabilizan porque es iglesia de Cristo. Lo que pasa es que nosotros vemos iglesia como el conglomerado, y cuando habla de la iglesia de Cristo son aquellos que son hijos de Dios y que están salvos. No hay manera de que un hijo de Dios se muera y aparezca en el infierno. Porque hay que renunciar en vida al infierno para ser hijo de Dios.
Señor, gracias el día de hoy. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu cuidado, Señor. Queremos honrarte el día de hoy y darte gracias por tu palabra. Guía nuestras vidas para que vivamos en ti y para ti, que aprendamos a amarte y disfrutar de la gracia que ha sido ofrecida a partir de Cristo. Tú eres el que guía nuestras vidas y la perfecciona. Señor, gracias. Completa tu obra y convence tú a esta generación de quién es delante de ti y de la revelación que ha sido ofrecida en la palabra y que no está reservada para el pueblo, sino que ha sido dada para el pueblo. Obra entre nosotros y capacítanos para toda buena obra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria al nombre del Señor. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.